ángel que me guía, que discutía hasta porfía con el ángel de la guarda. Tengo un ángel. Buenas noches. Bueno, como todos saben, yo siempre cuento, les digo todas las noches, los voy informando de lo que no los voy a informar. Tuve una semana extremadamente difícil. Y hoy, ya al finalizar la semana para mí televisiva, porque mañana es viernes, tengo que despedir a mi amigo Jorge Jacobson. Yo tuve el orgullo, todos dicen esto, cuando se va un compañero, el orgullo real en Radio 10, haciendo Buenos Muchachos, cuando hacía Beto Casella, Guillermo Blanc, Rolo Villar, yo hacía El Ángel, y ahí entablamos una muy buena amistad. Con Rolo lo fuimos a ver a la clínica Los Arcos cuando lo operaron del corazón, le llevamos un almohadón. Les quiero contar la anécdota porque hay que acordarse de la cosa linda. Le digo a Rolo, ¿qué le compramos para llevarle al gordo? Y no sé, vamos a ver. Y abajo de la clínica venía un almohadón que decía bienvenido al mundo con 2 escarpines. Y le llevamos el corazón con los 2 escarpines de bienvenido al mundo. Y se ha reído mucho. Y estaba con el camisolín y yo le decía, che gordo, tenés lindas piernas. Y se mataba de risa. Después él estuvo agarrándome la mano en mi lecho de enfermo y acompañándome y poniéndose a mi disposición. Recién a mi invitado de esta noche, que ahora lo van a ver, les comentaba que si en una familia de 20 personas cada tanto despedís a alguien y sentís un dolor enorme, en esta familia de la televisión, que somos 2000, tenés que despedir a alguien o todos los días o día por medio. Porque la gente va pasando y porque yo pertenezco a una generación que no es precisamente la de la banda del Golden Rock, ¿no? Una generación de hombres como Jorge Jacobson, como Luis Pedro Toni, con González Oro, con Cacho Fontana, con un montón de gente que es más grande que yo y que yo admiro y venero, y con pibes nuevos a los que yo les explico siempre esta frase reiterativa en los últimos tiempos, que es la espalda que uno tiene para bancarse las cosas y la experiencia, y la cantidad de zapatos gastados delante de una cámara, en un micrófono de una radio, arriba del escenario de un teatro. Este hombre que está acá me honró con su amistad. Y me mira y parece que me está mirando. Y yo lo quiero. Hoy Beto Casella también se emocionaba mucho, porque Beto también era de los que lo seguía nombrando y que lo seguía teniendo en vigencia después que se fue de Canal 11. Y él necesitaba el medio y estaba en una radio más o menos chica porque él quería un micrófono. Y reaccionario, impulsivo, temperamental, jodido, tan jodido que nunca lo traje no porque no se lo mereciera, sino porque tenía miedo. Porque él decía lo que sentía, calzón quitado. Y digo, no, ¿cómo lo paro? Al maestro. Yo no me puedo decir, no, Jorge, eso no. Pero no saben qué tipo, de la gran puta. Qué tipo de la gran puta. Por eso uno va pegando la vuelta al codo en esta carrera y se va llevando logros. Y entre los grandes premios que me llevo, entre los grandes recuerdos que me llevo, entre las cucardas que me llevo, fue haber trabajado al lado del maestro. Así que, Jorge, muchas gracias. Nada más que eso. Tengo un ángel que en mi mente solo me tiene presente la paciencia y la impaciencia. Bueno, amigo Pietro Sorba, buenas noches. Buenas noches, lindas y merecidas palabras, realmente, porque cuando se van personas que marcaron un camino y trazaron un camino, bueno, eso duele siempre, ¿no? Porque son las personas que dejaron las pautas sobre cómo armar y
y manejarnos en nuestro trabajo de periodistas. Entonces, bueno, eso ¿Viste? es una pena. Pero dejaron algo y eso es importante, porque esas enseñanzas, esa forma de trabajar... Yo tuve la astucia instintiva, creo que vos también, de acercarme a los grandes. Porque si vos tenés respeto por los grandes, aprendés. Sí. Si subestimás como hacen los pendejos ahora, no. Es así, hoy funciona así. Claro, pero hoy viene un pibe y te dice a vos, ¿qué dijo? Nada, yo hice el curso, 8 meses de chef, este no sabe nada. ¿No? Es como la bodega. Sí. Compramos 1000 litros de vino, le ponemos el nombre, le tiramos un palo de quebracho adentro y vendemos el vino. Y el que sabe paladear se da cuenta que le están mintiendo. Y con las noticias y con la televisión pasa lo mismo. Sí. ¿Dónde naciste? En la ciudad de Génova, en Italia. Qué lindo lugar. Ciudad de mar, puerto, gente que va, gente que viene, y además una conexión, diría yo, casi profunda con Argentina, porque desde ahí salieron realmente muchísimas personas en tiempos pasados, bueno, para cambiar vida y para llegar así con esos barcos que necesitaban muchos días para llegar hasta acá. Bueno, esas personas se bancaban un viaje muy duro y a veces casi difícil de entender, bueno, para llegar hasta acá. Y bueno, yo recorrí más o menos el mismo camino. Un poco más fácil para mí debido a la época, pero bueno, de ahí empezó la historia. El Principessa Mafalda, que iban, me contaban mis abuelos que la gente iba muriendo en el viaje y los tiraban al mar. Así, los inmigrantes nuestros sufridos, que vinieron a hacer la patria, salían 6.000 y llegaban 5.200. Por las pestes, por la cantidad de cosas, pero acá se armaron una nueva familia. ¿Y viajás cotidianamente a Italia? Cotidianamente no, pero por lo menos normalmente una vez por año. Yo acabo de volver hace unos 10 días, así que... Qué lindas las vilas italianas con las viñas. Con la viñeta. Y ¿no? es un pequeño, es casi un país así, parece casi un país de juguete, porque si lo comparamos con la grandeza que tiene Argentina, Italia es realmente una cosa muy chica. Si nosotros pensamos que es más chica que la provincia de Buenos Aires, así que pero es muy está todo romántica, dicho. es Pero muy bueno, es lindo. toda una construcción, todas las cosas están ahí puestas en su lugar. ¿Por qué? Porque no hay espacio. Entonces, ¿y nosotros para qué queremos tanto espacio? Para ensuciarlo. ¿Y cómo te dedicas? ¿Cuál es la función específica tuya? Porque vos, además de ser un excelente gourmet, sos chef. Yo soy periodista. Periodista, sí. Claro. Sí. Bueno, pero el periodista es chef. Y uno debe tener conocimiento de... Digamos, creo que para poder hablar correctamente de la cocina, tenés que tener conocimientos de cocina. Obviamente yo no tengo la rapidez, el contacto diario con lo que es el servicio que se desarrolla dentro de un restaurante, que esa es una dinámica completamente distinta, pero sí por experiencias laborales anteriores y por la pasión que tengo hacia este trabajo, los conocimientos de cocina los tuve que adquirir y los sigo adquiriendo todos los días y lo hago con mucho placer porque me sirven además para poder hacer de la mejor manera posible mi trabajo. O sea que los romanos tenían 2 lugares para hacer la tertulia. Una era la cocina y la otra era el baño. Sí. ¿No? El baño era popular y ahí se juntaban a dialogar porque tiene mucho que ver, y no es entrar en un terreno escatológico. No. Pero comer y el baño, no sé por qué uno va loteando el cuerpo y le va poniendo algunos lugares prohibidos, otros no. Pero yo cuando voy a los restaurantes veo a la gente metiéndose fideos en la boca, es tan escatológico como entrar a un baño, o es tan grato como entrar a un baño. O sea que es lo de menos. Y entonces, ¿cómo arranca esto? Vos me decías la producción, yo te veo mucho en algún programa de cable, en Palermo o en Belgrano o por ahí o acá, que estás en una mesita afuera hablando y yo me quedé por tu personaje porque me gustaba cómo hablaba, cómo explicar las cosas, cómo lo didáctico.
Y la idea es explicar sin hacer tanta historia y explicarle, intentar transmitir a los otros, a las personas interesadas, un poco lo que uno ve, lo que debería hacer el periodista, ¿no? Describir de la mejor manera posible y de la forma más simple, las cosas que uno ve y las cosas que uno vive, porque nosotros vivimos cosas lindas, porque la comida es algo lindo, pues algo que normalmente te da placer, a veces no, a veces no. Y además es un tema que a veces, y sobre todo en los últimos años, de alguna manera ha tomado, digamos, un camino que en mi opinión no es tan correcto, porque la comida es un tema serio, la comida es alimento, hay personas que tienen problemas, digamos, para encontrar el alimento, y entonces yo lo trato siempre con mucho respeto. Quizás esa es una cosa que se percibe... A ver, ¿qué pasó en los últimos tiempos? ¿Tiene que ver con el Rolex? No, con el estatus. Como que los medios, o sea, evidentemente entendieron que la comida, alimentación, etcétera, pueden ser fuente de contenidos, y por lo tanto empezaron, obviamente, como siempre hacen los medios, a desarrollar todas las posibles variantes, y algunas son buenas y otras me parece que no lo son tanto, y entonces, esa parte que no me parece tan buena, digamos, es algo que no... ¿Cuál es la parte que no te parece buena? Y cuando se simplifica demasiado, cuando se banaliza, cuando se dicen cosas que no son correctas, cuando... Como por ejemplo... No sé, yo a veces escucho a un cocinero hablando en la televisión, no sé, es un ejemplo muy banal, un ejemplo, ¿no? Cualquiera, sí. Pero preparando una milanesa y dice, rebozala con pan... tuteando obviamente el público, rebozarlo con pan rallado, si no tenés pan rallado, rebozarlo con avena, y si no tenés avena, con arena, con lo que sea, con arena. Esa cosa me parece que no, desde el punto de vista, digamos, del periodismo gastronómico, de cómo uno tiene que transmitir la información, esa cosa me parece que está mal, porque las cosas se tienen que decir bien. Sí, otra cosa es cuando te hace una milanesa para vender el pan rallado. Bueno, esa es otra historia. Pero y eso... A eso sumémosle cosas, como cosas que pasan últimamente, programas donde realmente la cocina se ha transformado en una cuestión que no tiene nada que ver con la alimentación, con la preparación del alimento, con explicar de dónde viene el alimento, con explicar quién hizo o quién elaboró o quién estuvo detrás de ese alimento. Pensemos en un tema como el vino. Detrás de un vino hay años de trabajo, el tiempo y el trabajo que hay detrás de ciertas cosas, digamos, merecerían una explicación un poco más detallada. Y muchas veces eso no se hace. A ver, ¿por qué los famosos, cosa que yo detesto? Lo primero que hacen los famosos nuevos ricos es ponerse una bodega. Vamos a explicarle que la bodega no existe, el viñedo no existe. Normalmente, no se puede generalizar, pero normalmente, eso responde, digamos, a una exposición mediática, a un deseo de exposición mediática, porque hoy en día como antes, no sé, tener un coche Ferrari era... una medalla que uno, digamos, podía exhibir frente al mundo. Ahora, además del Ferrari o del Porsche, etcétera, es bueno tener una bodega por varias razones. Primero, porque la tenés; segundo, porque tenés el vino que te sirve para regalar, para agasajar, etcétera, etcétera, y quizás también para poder vender vino aprovechando, digamos, de tu posición mediática, ¿no? Pero muchas veces, como muy bien dijiste vos, detrás de ese tipo de emprendimiento, no todos, hay gente que realmente no generalizamos. Hay gente que está muy apasionada, que realmente toma ese asunto muy en serio, pero muchas veces, compran la uva en un lugar, hay un señor que compra la uva, hay un señor que hace el vino, y simplemente, digamos, ensamblan para terminar, digamos, con la botella y la etiqueta. A mí me han propuesto de bodegas importantes, decir, ¿cuántas botellas querés con tu nombre? Y decís que tenés una bodega. Y me parece una falta de respeto al vino, me parece una falta de respeto al producto, y me parece que es como el whisky, ¿no? No es lo mismo embotellar whisky que ir a la fábrica del par y ver las cepas, y ver cómo se hace, y ver la fermentación,
Y yo veo que todo el mundo aparece en una revista, dice, vino Babi, el Cabernet Sauvignon. No, no es así, no es así. Bah, digamos que seguramente aquellos que hacen el vino dedicando toda su vida a esa tarea, digamos, no creo que están muy contentos cuando ven ciertas... No, y lo peor de todo es que aplastan a los grandes bodegueros, a los viejos bodegueros, porque primero... que es bueno decirle a toda la gente porque es sacarle, mirá, yo te voy a contar, en un lugar de San Isidro, no voy a decir quién porque es un amigo, hay uno que vende habanos, ¿cómo se llaman los cubanos estos? Los Montecristo y toda esta cosa. Y a media cuadra un kiosquero que con tabaco argentino y etiqueta trucha vende el mismo al 10%. Entonces los nuevos ricos se juntaban a fumar ahí en el lugar que tiene para fumar, y decía, este es mejor que el que vino en la tarde. Y era todo Nacional y Berreta. Y era al 10% de lo que costaba el de la tabaquería. Sí, sí. Y pasa lo mismo, agarras a un tipo que nunca tomó vino y te hace esto y te dice, me gusta la textura. Y yo lo veo y me río mucho porque es la mejor demostración de la incultura. El vino, si hablamos del vino, es un tema, es difícil. O sea, la persona que afirma de conocer profundamente el vino, digamos, hay que mirarla con un poco así de cuidado, porque es muy difícil saber todo del vino. Es tan amplio, es un universo, y entonces, bueno, siempre por ese motivo digo, hay que tratarlo con respeto, con humildad, hay que... Y además hay que ver qué duende entró en esa botella, porque a lo mejor de 10 botellas una tiene duende y las otras 9 no. Y sí. Entonces hay que cazarlo justo el día que está el duende adentro. Así es. ¿Me equivoco? No, maestro, no, usted que sabe, ¿no? Perfectamente bien. Porque, y bueno, y otra cosa que me gustó de vos, yo te tuteo con afecto. Muy bien, gracias. Fue que vos recomendás bodegones. Y eso me gusta, porque la verdadera comida, la esencia de la comida está en esos lugares que vos decís. Eso me gustó mucho. Bueno, eso fue una cosa un poco así. Los bodegones, por supuesto, existen desde hace décadas. De los inmigrantes. Empezaron los inmigrantes, que primero tuvieron... En realidad son los nietos, yo digo siempre que son los nietos de las pulperías, ¿no? Porque primero están las pulperías, después esa estructura, digamos, de almacén de campo se trasladó a la ciudad, transformándose en un almacén con despacho de bebida, y después muchas veces ese almacén con despacho de bebida ciudadano se transformó en un bodegón. Y a su vez, así fue y es el lugar típico argentino, el restaurante típico argentino, y me dio siempre mucha pena de que de alguna manera el bodegón fuera menospreciado, considerado casi un lugar, entre comillas, de segunda. En realidad no es así. El bodegón es el lugar donde se come la comida argentina. Y entonces, bueno, los italianos tienen la trattoria, los franceses tienen los bistró y los españoles tienen las tascas. O sea, cada país tiene sus restaurantes típicos. Y no veo por qué nosotros acá no podemos tener y ser orgullosos de los bodegones que son los restaurantes típicos de este país. Vos sos más chico que yo, vos tenés 50 y pico. Sí. Yo conocí los bodegones de verdad. En Tonkinson y Rolón había en San Isidro uno que se llamaba el Tropezón, porque este es el Trompezón, pero el Tropezón, que era de una familia añosa, tan bodegonera, que una vez un taita había matado a otro de un hachazo en la cabeza. Mirá vos. Y un gangoso cantaba con la guitarra. Pero ¿qué pasaba en ese bodegón? Iban a comer los obreros de obra sanitaria, con la ropa esa de trabajo. Y nunca en mi vida me voy a olvidar del olor del queso rallado, sí, sí, el risotto, los guisos de mondongo, las sopas, el olor del bodegón, sí, que nunca en la vida ningún boliche de Puerto Madero ni de la Callita volví a tener esas ganas de comer que sí, cuando entraba ahí. Porque esos son los olores que después te quedan grabados en el cerebro, te quedan grabados en la memoria. Cuando vos percibís
En algún momento ese olor automáticamente vos te vas a acordar de toda esa historia. Y esa es la cosa linda que tienen, por ejemplo, los bodegones y los lugares donde se hace comida. No digo que en los otros lugares... Podemos dar los nombres de todos, ¿eh? Sí, porque sí, esto es para ilustrar. Hace supuesto. falta ilustrar. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Yo no digo que la comida que se prepara en los otros tipos de restaurantes no sea comida de verdad, porque es comida de verdad. Pero quiero decir que la observación de la realidad me indica que existe una cantidad enorme de personas que realmente aprecian y buscan ese tipo de comida. Y eso significa que esa es la comida del corazón, que es la comida que realmente le gusta a la gente y que identifica a una idiosincrasia, a un país, a una manera de ver y de entender la comida. Y eso lo ves en los bodegones. Yo si tengo un amigo, un turista que viene acá en Buenos Aires, yo creo que habría que acompañarlo, invitarlo a comer en un bodegón, porque ahí él va a empezar a entender de qué se trata la historia, o sea, qué pasa acá en Buenos Aires, porque ahí él puede ver cómo las personas están sentadas en una mesa, cómo comparten la comida, cómo son las porciones, cuáles son los olores, cuál es el decorado, pero no es un decorado hecho por un arquitecto. Bueno, un decorado hecho con la situación. Exactamente, bueno. Por ese motivo el bodegón tiene dentro de la gastronomía nacional una importancia, en mi opinión, muy grande. Y hay que hacer todo lo posible para no perder esa mística que tienen los bodegones, la comida que tienen los bodegones, que no hay que olvidar, es nada más y nada menos que la fusión de todas esas culturas que llegaron al país a partir del año... Del 20, 30. Exactamente. Y a partir de ahí empezó una historia donde estas personas con esa receta que tenían en la valija de cartón, bueno, empezaron a entremezclar cosas, a utilizar ingredientes que encontraron acá. El goulash con el mondongo y empezaron a armar una cocina que finalmente es la cocina típica del país. Vos sabés que vos decías que a veces los bodegones, con toda razón, venían de la pulpería. Y yo te voy a dar otra etimología. Mi abuela tenía almacén con despacho de bebidas, el estaño. Y la gente compraba la botella y la dejaba atrás de la máquina de contrafiambre y se tomaba la copita diaria con la botella de vino. Como los habanos ahora. Pero más allá de eso, muchas mujeres viudas que habían venido de Italia, de España, ponían el bodegón en la pieza de adelante. Le daban de comer a los inquilinos. Y entonces los inquilinos venían con invitados a poner una mesa más. Así es. Y después terminaban dándose cuenta que dándole de comer a la gente podían hacer una pieza más en el fondo. Vos mirá qué historia, ¿no? Cómo arranca la historia de la auténtica comida argentina, que es la que hay que visitar cuando uno sale a hacer un paseo. Cuando uno sale con una mujer que quiere agasajar o con un amigo que quiere agasajar, lo primero que hace es llevarlo a un restaurante que te atiende el tipo a la puerta, el valet parking. Y yo creo que es muy lindo llevarlo y que se vaya con el olor impregnado. Y decir, probá lo que es la buceca. Hay que ver siempre quién es el otro. Hay personas que no le caen muy bien ciertas situaciones. Entonces, bueno, siempre hay que ver... pero es maravilloso que no le caiga bien. Estoy de acuerdo. Pero es maravilloso que el tipo diga, me llevaron a un lugar que salí lleno de olor. Sí. Porque también hay lugares, calculo, si vas a un boliche de Estados Unidos que vende hamburguesa, te va lleno de olor a hamburguesa. Algunos sí. Me contaba un amigo que yo lo dije el otro día acá, que en Nueva York hay un boliche, un café, un bar, donde a la mañana cae Madonna con un desabillé y Woody Allen a desayunar, y te vas con un olor a panceta frita, pero los tipos quieren eso, y no donde van todos a esperar que vaya Madonna. Entonces, es aprender a comer en la Argentina. Es un proceso que empezó en Argentina, por supuesto, las personas saben comer. Pero digamos, existen algunas limitaciones que son reales, o sea, tenemos menos productos que en otros lugares, tenemos menos acceso a ciertos productos, es más difícil desarrollar productos, ¿por qué? Porque la Argentina es un país muy grande, las distancias son muy grandes, es difícil que el pequeño logre llegar con sus productos extraordinarios
a los mercados de consumo que son Capital Federal y las grandes ciudades. Entonces, eso es una limitación muy fuerte que existe acá por ahora, pero mejoró muchísimo en relación a lo que pasaba hace 10, 15 años atrás. Después hay limitaciones en el paladar. Hay sabores, hay gustos que los argentinos no digo que no toleran, pero que no aceptan con agrado. Por ejemplo, los sabores picantes. Los argentinos no toleran el picante. Y solamente los hijos de inmigrantes y los inmigrantes. Nosotros nos ponemos un puta parió y es una frutilla. Y a otro se lo mostrá y le agarra alergia. Pero, digamos, esa, por ejemplo, es una limitación. Se come relativamente poco pescado, ahora más, pero, por ejemplo, toda la comida que se puede preparar con la materia prima extraordinaria que tiene el mar argentino, sobre todo provincias, no sé, como Chubut o más abajo. Riquísimas. Tiene una riqueza de producto extraordinaria, pero primero tiene que llegar en condiciones repito, a los mercados de consumo, que son las grandes ciudades, porque ahí se consume mucho, y segundo, tenemos que aprender a no entrar, por ejemplo, en una pescadería que tenga una baranda terrible. Bueno. Entonces ahí tenemos que castigar al señor que trabaja mal y tenemos que premiar al señor que trabaja bien con una pescadería limpia, impecable, sin olor, etcétera, etcétera. El otro día yo estaba hablando con Randazzo, el ministro, y yo pensando en la comida, él hablaba van a renovar toda la red de ferrocarriles, ferroviaria. Y yo pensaba en que vamos a volver al tomate con sabor a tomate. Ojalá. Al pescado fresco. Ojalá. Porque a los trenes achican costo. Los trenes, porque acá cuando se rompieron, se desguazaron los ferrocarriles, se acabó el sabor, yo siempre digo el sabor del melón y el tomate. Porque ahora en los camiones, con lo que tarda, con lo que se va echando a perder, y el costo, no te llega la mercadería que vos necesitas para hacer un plato. Es una ecuación complicada, muy complicada de resolver. Y entonces, o sea, hay varios motivos que, digamos, que se juntan y que de alguna manera accionan en contra, digamos, de un desarrollo rápido o más rápido de lo que nos gustaría en relación a, digamos, a tener más cultura gastronómica, etcétera. Y no nos olvidemos también de factores económicos que, bueno, que esos influyen también. O sea, cuanta más gente tenga la posibilidad de comprar alimentos, etcétera, etcétera, variados, bueno, más se agranda, digamos, y más aumentan las posibilidades de que nuestra cultura, digamos, gastronómica pueda desarrollarse. Sí, pero fíjate que la cultura gastronómica argentina está basada sobre la austeridad del inmigrante. Sí. O sea, la panceta, el mondongo, no la panceta, el mondongo, el arroz, la polenta, los fideos. Nosotros hemos basado casi todos los platos tradicionales en costos bajísimos. Sí, pero el costo bajo no significa no tener cultura gastronómica, al contrario, significa tener cultura gastronómica, porque con poco recurso uno puede lograr platos que tienen un sabor extraordinario, que tengan un valor calórico importante, que te pueden sostener todo el día en tus actividades. Y entonces, bueno, ahí la clave es la materia prima. Vos podés hacer, digo siempre, podés hacer un excelente plato con 3 ingredientes, un buen fideo, un excelente aceite de oliva y un ajo fresco. Con 3 cosas podés hacer un plato. Bueno, pero si el fideo se deshace en el agua, si el ajo está viejo y seco y el aceite de oliva rancio, es una porquería. El rabo se tira. Ya la carnicería, pedí rabo y no lo tienen. El caracú no lo conocen, ya la carnicería. La falda, la carrillera, bueno. Con eso haces un puchero, batata, papa y zapallo y choclo. Haces un puchero que te chupa los dedos. Hoy para el turista eso es un manjar. Y vamos a comer sushi, que para mí personalmente es desagradable, yo no lo tolero. Para mí no es comida, no, es un... vamos a comer sushi. Es sano el sushi, es sano. Sí, está bien, pero no, yo si quiero algo sano me tomo un antibiótico. Pero a mí me gusta comer bien. La batata, por ejemplo, mi abuela la ponía en la ceniza. Esas cosas que se han perdido, ¿no? Sí. ¿Y dónde puedo comer un buen puchero hoy, por ejemplo?
Bueno, ahora estoy pensando acá, justo hoy pasé por el restaurante más antiguo de Buenos Aires, que es el Imparcial, y en el Imparcial suelen preparar un puchero monstruoso en su cantidad, y eso es por ejemplo, es un buen puchero, porque tiene todos los ingredientes que le gustan, digamos, al cliente argentino promedio. Tiene la batata, tiene la papa, tiene la selga, tiene el zapallo. Engorda. Y engorda. Tiene calorías. El problema yo creo que además, digamos, del tema de ciertos ingredientes, el problema es la cantidad. Porque comer carne y vegetales o papa, digo, sí, puede también hacer engordar, pero ahí el problema es que te dan una fuente, que te dicen que para 2 y pueden comer 6 personas. Eso es lo que hace engordar. ¿Y cuáles son los lugares que, sin ir a, y con todo respeto, pues se come bárbaro, ¿no? A Gardiner, a Piegari, ¿cuáles son los lugares que nadie conoce y que vos le decís, bueno, prueben, no que vos les digo, que nos sugerís si tenemos ganas de probar algo diferente y comer bien? Y hay lugares como, por ejemplo, a ver, hay algunos clubes de colectividades que son muy interesantes, y eso me parece interesante. Ahora lo voy a mencionar. Digo, son interesantes, ¿por qué? Porque no son restaurantes étnicos ubicados en un barrio o en un polo gastronómico. Son comedores, restaurantes que están ubicados dentro de una institución que representa un país. Y entonces, en algunos casos se hace un esfuerzo muy grande para mantener, digamos, esa tradición con orgullo, y además el marco muchas veces es maravilloso. Pensemos, no sé, en el Club Armenio, la escuela, la UGA, va ahí donde se hace todos los jueves y los viernes la cena de los estudiantes del colegio armenio. Después en Hungaria. El Hungaria ahí casi en San Isidro. Que es el mejor goulash que hay que en la Argentina. El Club Vasco Francés. Quiero decir, hay lugares donde realmente uno puede encontrar situaciones y comidas que no son las de todos los días. Y la verdad que vale la pena ir a conocerlos. Vos sabés que, si me dejás meter un chivo mío, el ribereño. El ribereño ahí en San Isidro. Claro, ¿lo conocés? Con sus capelletti y osso buco. Claro. Es un plato realmente muy calórico. Viene te dice, corvina de vaca, capelletti con osso buco, pollo grillado y ternera. No, yo voy a comer, no, esto. Y te ponen un papel y comés como un dios, y muy barato además, porque es barato el cubierto, y la pasás bárbara. Sí. Pero hay muchos de esos lugares, y bueno, no sé, la Lechuza acá en Palermo, la Cantina Chichilo en Paternal, bueno, algunos son tradicionales, no sé, la Cervecería López ahí en Álvarez Thomas y Avenida de los Incas. La verdad que hay Pucará en Alberdi. Pero se ha perdido un poco el público de esos lugares, ¿no? No lo sé, ¿no? No lo sé. Yo digo que esos lugares donde se elabora buena comida y el precio es correcto, sí, puede haber en algún momento alguna baja, digamos, en la cantidad de comensales, pero es contingente. O sea, esos lugares funcionan hace décadas y siguen funcionando porque la gente sigue concurriendo. ¿Cómo se llama el que está acá enfrente de Chacarita? La Rondinella, puede ser. No, otro. Frente al cementerio de la Chacarita, justo frente. Bueno, Albamonte. Albamonte, por ejemplo, es un lugar, nació en el año, creo, abrieron su puerta en el año 1956. Y bueno, estamos en el 2014 y vos vas y toda la noche está lleno. ¿Pero por qué? Porque siguen elaborando la misma comida de siempre. Y es una comida realmente... Vos, por ejemplo, ahí la costumbre es proponer, mejor dicho, al cliente antes de comer una pizza. Esa pizza es estupenda, una de las mejores de la ciudad. Bueno, pero yo recuerdo la primera vez que fui ahí, creo que fue hace 20 años, y la pizza sigue exactamente igual, impecable, perfecta, etcétera. Comes un plato de, no sé, de albóndigas, son perfectas. Bueno, en fin. ¿Conocés Joffre, Tomás Joffre? Sí, cómo no. Viste que empezó con una parrilla. Sí. Y ahí está, mirá, esa es una nota periodística gastronómica, porque empezó con una parrilla y después
cada uno de los vecinos puso en la pieza adelante su parrilla. Así es. Entonces ahora te ofrecen, venga acá, venga acá, venga acá. Y un pueblo que creció... Ahora creo que hay 40 y algo de 40, casi 50 establecimientos gastronómicos. Ahora, ¿ya? Sí. Y después abajo te venden fiambres y dulces y ajíes en vinagre. Y eso es divino, Sí. porque es una visita gourmet. Sí, sí. Porque vos elegís dónde comer, qué te llevas, los salamines. A mí esas cosas me apasionan. Sí, pero eso te demuestra una vez más que, bueno, evidentemente la comida es un elemento de agregación, un elemento de placer, es algo que realmente las personas buscan y los argentinos en eso son realmente, creo que están en uno de los primeros lugares en el mundo. Llega la hora de ir a comer afuera porque hay muy pocos lugares en el mundo donde la gente concurre a los restaurantes como en Argentina. Pues vos, en Europa la gente sí va a comer, están los restaurantes, etcétera, pero el trabajo fuerte es viernes y sábado. ¿Vos tenés una página para que la gente te busque, para que los asesores? No, pero digo, che, tengo que salir. ¿Es algo que... No, eso pasa, ya pasa. Son 10 llamados por día. Así te llaman. Sí. No, pero la página, sí, tengo página. Y tuviste 2 restaurantes. Cuando volvemos de una pequeña tanda que hay que comer, hay que manjar, vamos a hablar de 2 cosas que a mí me interesan mucho, porque a mí la comida me apasiona. Uno es la mozzarella, que hemos perdido el sabor de la pizza por la mozzarella. Sí. Y el otro, fundamental, vamos a hablar de los negocios que vos tuviste si querés, y el otro, los condimentos, y el verdadero sabor y el amor de la alquimia y la importancia del mortero. Sí. Ya volvemos. Muy bien. Mis ojos, nunca habla del presente, solo dice que la gente que se envidian son despojos.